Hola CEOs, hoy tenemos otro panel con dos ejecutivos con carreras extraordinarias. Paul Fleischer tiene más de 18 años liderando áreas comerciales, de mercadeo y operaciones para empresas como Frito-Lay, Tigo y Samsung en Centroamérica y Estados Unidos. Esta experiencia lo llevó a fundar Via Veritas Ventures, una firma dedicada a guiar a otras marcas de consumo en su expansión internacional, en especial a Estados Unidos. Paul nos contará sobre los errores más comunes al internacionalizarse, su filosofía sobre la generosidad en los negocios y tips de networking. También nos acompaña Claudio Guzmán Cava, director del MBA de la Universidad Católica de Chile y consultor en modelos de negocio, y nos contará de la importancia de nunca perder el foco en negocio central por estar atendiendo la expansión y muchas otras reflexiones sobre emprendimiento y la confianza en los negocios. No te pierdas de los próximos episodios sobre liderazgo y estrategia. Suscríbanse a nuestro newsletter danielkmesa.com/suscribirse y también pueden encontrarnos en LinkedIn e Instagram como Conversaciones con CEOs. Por último, un agradecimiento especial al patrocinador de esta temporada, la Universidad Católica de Chile. Su Executive MBA ha sido elegido el número 1 de Latinoamérica por 8 años seguidos, según QS Rankings, y muchos líderes, incluyendo los invitados de hoy, han pasado por ahí. Si están buscando un MBA de alto nivel compatible con su trabajo y enfoque internacional, este programa es para ustedes. Y ahora sí, vamos al episodio. Bueno, qué gusto estar aquí de nuevo contigo, Claudio, y ahora contigo, Paul. Será un gusto escuchar un poco de tu historia y tal vez por eso podríamos comenzar contigo. Cuéntanos tu trayectoria, qué estás haciendo hoy y qué ha pasado desde tu MBA en la Universidad Católica. Buenísimo. Bueno, primero, pues gracias por recibirme y darme el espacio aquí para platicar con ustedes. Sé que la vamos a pasar bien. Pues yo empecé mi carrera hace bastantes años. Empecé en temas de consumo masivo con snacks, marcas grandes a nivel regional y mundial. Luego sí evolucioné esa tecnología. Pasé por telecomunicaciones, pues hay mucho tiempo en Tigo, que es un operador grande aquí de Guate, todo el mundo lo conoce. Conociendo mucho el parte de consumo y mercado tradicional, viendo mucho del negocio de prepago y todo esto. Luego migro de nuevo hacia más tecnología con Samsung, viendo toda la parte de retail, punto de venta, desarrollo de punto de venta, alineación de marca en punto de venta y todo esto. Y pues luego paso a un tema más de consumo y mercados internacionales, administrando todo el negocio de punta a punta, desde fábrica hasta punto de venta de una marca reconocida de bebidas aquí en Guatemala, viendo todo el negocio de Estados Unidos. Entonces, desarrollando estrategias para el canal, desarrollando estrategias para ampliar red de distribuciones. Y bueno, por ahí va un poco, en resumen, toda la trayectoria. Yo mi MBA lo saqué en el 2015, ya hace varios años, pero la verdad que fue súper interesante todo el tema de la información, todo lo que se conoce y lo que fui descubriendo el tema de los negocios. En ese momento estaba en Tigo, se aplicó un poco ahí, pero el MBA luego, cuando ya empezás a entrar a roles mucho más de más envergadura, se vuelve mucho más relevante, ¿verdad? Que vas conociendo mucho más cosas, tal vez no a fondo específico, pero conoces bastante de muchos temas y eso te va dando pues mucha experiencia y mucho alcance pues para tocar muchas más cosas Sí. distintas, ¿verdad? Buenísimo. Y contanos de cómo inició Via Veritas Ventures. Via Veritas Ventures es un proyecto personal. Luego de estar administrando esta marca, el mercado americano, la verdad que es sumamente grande, hay mucha oportunidad. Y estando allá de cara con los clientes y todo, te das cuenta que hay muchas marcas que están aquí en Guatemala, que son muy reconocidas y que de alguna forma ya están subrepresentadas o mal representadas, o que necesitan un apoyo de alguien que los pueda acompañar y pues enseñarles el mercado, enseñarles a entrar al mercado, enseñarles a desarrollar el mercado. Si bien será muy similar en todos lados, no tenés un fabricante, un canal y un consumidor, cada mercado y cada canal tiene sus detalles, ¿verdad? Entonces me interesó mucho ampliarme, ofrecer esto a muchas otras marcas y
A la inversa también se da la situación que hay clientes allá que están buscando quién les pueda maquilar sus productos aquí en Guatemala. Guatemala tiene una industria manufacturera pues súper diversa, de muy alta calidad, y estratégicamente estamos a un paso de Estados Unidos, con condiciones comerciales muy favorables. Entonces, así como mando productos y represento y apoyo marcas a llegar allá, también hay marcas de allá que nos buscan y es, mira, quién puede trabajar estos productos, sabes quién puede hacer estas cosas por allá. Y entonces también ayudamos a desarrollar, digamos, la industria local, siempre con el ojo puesto hacia Norteamérica, ¿no? Y hablando siempre de expansión internacional, lo que me gustaría es que platicáramos un poco de cuáles son los errores más comunes. O sea, ¿por qué necesita alguien de un Via Veritas Ventures o en lo que has visto tú, Claudio, de empresas que están buscando internacionalizarse? ¿Qué sale bien y qué sale mal usualmente? Bueno, de mi experiencia creo que lo más importante es de verdad entender hacia dónde vas. O sea, puede ser una marca muy reconocida, con una diferenciación muy fuerte aquí, pero tenés que ver cómo está allá y entender cómo está el mercado y entender cuáles son los puntos de venta y canales a los que te vas a ir a meter, ¿verdad? Porque tal vez aquí seas muy diferenciado, muy reconocido, pero allá nadie te conoce o hay otros que hacen las cosas diferente o mejor. Y entonces es muy importante saber hacia dónde vas, ¿verdad? Entender que el mercado, por ejemplo, americano es mucho más costoso entrar, entonces no es como que cuando vas a otros países y ves, mira, estos precios, pucha, que aquí me voy a venir a ser millonario trayendo lo mío, sí, pero son esos precios porque llegar hasta ese punto donde estás de cara con el consumidor es muy costoso, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo importante, como que entender bien hacia dónde vas, más allá de pues enamorarte de la idea, sino que sí hacer tu due diligence y entender por qué son esos precios y bueno, si puedes entrar y ofrecer una oferta diferenciada o ganadora, pues ¿por qué no? Pero no lanzarte al agua solo así y después toparte con que no es tan sencillo, ¿no? No sé, ¿tú tienes alguna? No, totalmente de acuerdo. Mira, yo una de las cosas que más he visto, de hecho ahora estoy haciendo justamente una consultoría de temas a una empresa de temas de internacionalización, ¿no? Yo una de las cosas que más me he dado cuenta es que uno dice, bueno, ¿cómo crecemos? Bueno, internacionalicémonos. Es una opción de crecer, ¿no? Pero minimizamos mucho la complejidad. Yo creo que hay una minimización absoluta del entendimiento, primero, de que para poder salir es muy importante que tu negocio, por ejemplo, local, esté bien, si tú tienes un negocio local y lo quieres exportar. Ahí hablamos, se habla harto este concepto del ownership, o sea, de qué eres dueño. Eres dueño de tecnología, eres dueño de una marca que tiene un impacto y que puede perfectamente expandirse, eres dueño solamente de economías de escala, porque tiene una gran fábrica. Bueno, a lo mejor alguien puede hacer una fábrica muy similar afuera. O sea, ¿qué tipo de esas discusiones internas del ownership, cuáles son realmente copiables y cuáles son realmente únicas que te pueden permitir tener éxito? Y después cuando empiezas a identificar qué países, ¿no? ¿Dónde podríamos expandirnos, qué sé yo? Yo te diría que ahí también hay un poco de desorientación. Y poder básicamente, este esquema de poder decir, por ejemplo, simplificación significaría decir matriz, impacto, esfuerzo-impacto. Ya, este país tiene este esfuerzo-impacto, este país tiene esfuerzo. Entonces, mira, vámonos a los que tienen menor esfuerzo y mayor impacto, y resulta que son 5 países. Pero no se entiende que agregadamente manejar 5 países tiene una complejidad exponencial. Entonces, esta visión de poder tener cobertura, digamos, llamémoslo así, está absolutamente subvaluado el impacto interno. Y cuando digo impacto interno, me pasa mucho que las empresas se empiezan a perder de entender definitivamente de qué tamaño es el foco que le están entregando, cuantificar y valorizar el tiempo de todas esas personas que le están dedicando tiempo a ese portafolio de países, y le están dejando de dar tiempo al negocio central, y eso es un tremendo riesgo, porque es el negocio central el que te dio todo. Entonces, ese tipo de discusiones, fíjate, son bastante recurrentes,
y hablan de este tema de la simpleza, ¿no? De mirar como una forma de crecer. Y yo creo que es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Claro. ¿Y cuánto tiempo has estado apoyando a estas empresas y conectando estos territorios? Mira, empecé, digamos, hace como año y medio más o menos a entrar en este negocio y entender un poco de todo esto. Gracias a Dios la oportunidad que tuve con esta otra compañía, conocí muchísimo y teníamos un producto realmente ganador, sumamente cotizado. Y entonces aproveché y capitalicé mucho eso de que la gente me estaba buscando a mí. Sí, entonces entender muy bien que a veces sí sos la Coca-Cola del desierto y hay que aprovechar esa parte porque no va a ser siempre así. Eventualmente pues van a haber otros y la gente se da cuenta que es un mercado sumamente atractivo y entonces ya te empiezan a entrar por abajo, por los lados y demás. Entonces creo que es sumamente importante cuando tenés esa oportunidad de que te están buscando mucho, estrechar esas relaciones, trabajar muy bien esas relaciones, no cerrar puertas, sino que siempre dejar oportunidades abiertas. Mira, tal vez ahorita no es el momento, o ahorita no podemos hacer esto, podemos hacer estas otras cosas. Y eso me sirvió mucho para poder crecer toda esta red de contactos y conocer bastante del mercado de productos de consumo hispano, específicamente dentro de Estados Unidos. Entonces, tal vez no sea muchísimo tiempo, pero sí logré profundizar mucho por esta oportunidad específica que tuve. Entonces, después de que se dio esto, obviamente hay que seguir trabajando todas estas relaciones, estar en contacto, qué estás necesitando, cómo te está yendo. Pues todo el tema ahora político de Estados Unidos está muy en boga y todo el mundo está opinando que si está bien o está mal. Independiente de tu opinión, es muy válida, todos la tenemos, es pues acercarte a la gente, mira cómo te está yendo, cómo estás. Muchas personas pues están sufriendo mucho a raíz de todo esto, pero también todo este río revuelto genera oportunidades pues para algunos productos, para algunos fabricantes y para algunos canales específicos, ¿verdad? Entonces es estar atento de que no todo es crisis, no todo es malo, sino hay gente que le está yendo muy bien a raíz de todas estas cosas que están pasando. Ahora, ya estando adentro, ¿verdad? ¿Qué te sorprendió desde que tuviste la idea hace un par de años a ahora ya en la práctica? ¿Qué pensaste que iba a ser fácil, que resultó no ser tan fácil? ¿O qué reto en particular encontraste? Mira, al principio pensé que tenía una idea súper ganadora, estaba consciente de que me iba a costar, pero después me lanzo en febrero, todo este tema de las políticas de Trump y todo lo demás entraron en marzo, abril, y entonces eso sí me tambaleó a mí y puso a todo el mundo enfocado, pues son productos de consumo mayormente importados a Estados Unidos. Entonces todos los compradores y todas las compañías se ponen a ver hacia adentro de cómo nos va a impactar esto, qué va a estar pasando, suben las tarifas, bajan las tarifas, etcétera, que en realidad entonces ya no me daban tanta atención a mí, mira, vengo a apoyarte, estamos tratando de mantenernos a flote, ahorita no estamos viendo de estar comprando, de estar diversificándonos, estamos más enfocados hacia lo interno. Entonces en ese sentido no puedes controlar el entorno y van a haber imprevistos, eso es digamos, algo certero. Van a haber imprevistos, van a haber cosas que no vas a ver venir, hay cosas que están completamente fuera de tu control y tratar de administrarlo, y creo que hace mucho sentido entender qué cosas son las que vas a hacer que van a generar mayor impacto. No puedes estar haciendo todo. Al principio era como one man show, entonces yo hacía un poco de todo y vas entendiendo que tenés que irte asociando o apoyándote con otras personas. Entonces eso, digamos, fue uno de los grandes aprendizajes. Otro es, yo pensé que iba a empezar a caminar esto muchísimo más rápido, y al principio traes muchas cosas y mucho momentum y todo, pero después las cosas empiezan como que a calmarse y entonces estás vos con la urgencia, con tu empresa que querés ofrecer el servicio, obviamente apoyar y generar, porque es lo que es, ¿verdad? Estamos para tener ingresos y demás, pero empieza a calmarse un poco el tema y entonces toma más tiempo de lo que esperas, ¿verdad? Muchas veces, o sea, tus expectativas, aquí a 3 meses, 4 meses, yo voy a estar dando esto y vamos a estar caminando, y no es así tan inmediato. Y Claudio, desde tu punto de vista,
En la Universidad Católica de Chile, en la maestría, ¿qué porcentaje de los graduandos van a ser emprendedores o deciden irse por su propia cuenta? Mira, tenemos emprendedores, ¿no? Tenemos emprendedores, va cambiando la proporción en las distintas generaciones, ¿no? Pero lo que nosotros siempre tratamos de impulsar, más que nosotros somos ser constructores de perfiles corporativos, constructores de perfiles empresarios, qué sé yo, es rescatar aquellos aspectos relevantes de la forma de hacer negocio de un emprendedor, e impregnarlo en los distintos contenidos del MBA, ¿no? Es decir, el emprendedor, hay una cosa que es bastante interesante, porque al final las competencias de un emprendedor, si uno lo disecta, las distintas competencias, uno se encuentra que al final el emprendedor tiene que saber de finanzas, el emprendedor tiene que saber de marketing, el emprendedor tiene que saber de liderar personas, el emprendedor, o sea, esos elementos que están en la parte fundamental de la malla, tiene que ser un malabarista y un experto finalmente de todo para poder realmente surgir. Estas cosas no son casualidad. A un gran empresario no es, o un gran emprendedor, no es que, oye, un jonrón, no sé cuál es el deporte acá, cuando lo tiran fuera, se da de repente, ¿no? Pero generalmente es tener un buen entendimiento de las funcionalidades, de las distintas funciones del management. Y cuando hablamos de negocios internacionales, le sumamos a eso entender, por ejemplo, política económica, entender, por ejemplo, política arancelaria, entender el impacto, por ejemplo, ahora que estamos viendo una situación donde se vislumbra una posible, imagínate un posible término de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, ¿y cuál es el impacto para mi negocio? ¿Dónde me conviene invertir financieramente? Yo soy experto en finanzas. Bueno, ¿dónde me está conveniendo invertir? ¿No será que la Unión Europea se generará un montón de oportunidades, dado que va a bajar la presión en los costos? O sea, ese tipo de análisis que tienen que ver con geopolítica. O sea, necesitamos la herramienta. No es intuitivo. Por lo tanto, yo te diría que ese es como yo te diría el gran aporte. Nosotros hablamos siempre, nosotros por ejemplo no somos muy buenos para enseñar, imagínate una herramienta de un software de algo, no, porque esas herramientas van a pasar, pero las estructuras básicas del pensamiento de management son las que tú siempre tienes que tener sólidas, ¿no? Para poder generar, por ejemplo, emprendimiento o para tu vida corporativa. Uh-huh. Sí, y cuando piensas en esas estructuras de management sólidas que tratan de transmitir en el MBA, ¿cuál podría ser una que crees que los emprendedores dejan a un lado, pero resulta ser que esa es la que los iba a mover hacia adelante? ¿Se te viene algo a la mente? Mira, buena pregunta. No lo he pensado, pero te digo algunas cosas que me han comentado algunos emprendedores que yo he conversado, algunos emprendedores acá del MBA justamente de Centroamérica. Y lo que yo he hecho esa pregunta a ellos, digamos, oye, ¿qué es lo que más te impactó? O también el profesor, ¿qué más te llegó? Y fíjate que es interesante porque lo que me van contestando cada uno tiene que ver con el ámbito de negocio en el cual se desenvuelven. Entonces, por ejemplo, alguien que está en el ámbito de marketing, entendió que no solamente las cosas de dirección comercial y marketing eran relevantes, sino que las finanzas, por ejemplo, pudieron rescatar un montón de herramientas para poder entender el impacto de las acciones de marketing que estaban haciendo. O sea, cómo empezaron a complementar de alguna u otra manera su especialización. Hoy día los profesionales, yo creo que tiene un gran valor la especialización, ¿no? De que seamos especialistas y reconocidos por algo. En mi caso me encanta analizar modelos de negocio, lo habíamos conversado la vez pasada, es algo que me apasiona y creo que es un territorio súper interesante y donde a lo mejor yo puedo aportar valor desde mi ámbito, ¿no? Pero es interesante cuando a tu especialización le vas agregando, la vas complementando, la vas robusteciendo con áreas que a lo mejor tú no te imaginabas que eran ni siquiera tan complementarias y te das cuenta que son necesarias. Claro, ¿no? Y tiene sentido porque uno de emprendedor, y ahí me puedo identificar que llevo también 8 años emprendiendo,
las cosas que se le hacen fácil a uno no las piensa mucho porque van como en automático, ¿verdad? Y es tan importante hacer ese como autocuestionamiento e investigar cuáles son tus debilidades también como persona, como líder, como creador de empresas y creador en general. Que recientemente yo estuve también pensando en eso, ¿verdad? ¿Cuáles podrán ser esas cosas en donde mi socio, por suerte, porque no lo pensé cuando nos hicimos socios, me complementa a mí? ¿Tú tienes socios, Paul? Sí, estamos ahorita en un proceso de asociarnos precisamente por eso mismo. O sea, como te decía, no podemos ser como el show de solo una persona y tenemos todos como puntos ciegos que por su naturaleza son ciegos y muchas veces necesitas a alguien que te diga, mira, ahí no, ese no es tu fuerte, no creas que lo dominas, esto lo puedes hacer de esta forma. Entonces creo que es clave a la hora de hacer un equipo o algo, tener gente que también te pueda decir las cosas y tengas vos la apertura para escuchar ciertos temas de, mira, tú sos débil aquí, déjame que yo lo haga, o podemos agarrar a alguien que nos pueda apoyar con esta debilidad que tenemos como equipo, porque al final de cuentas también 2, 3, 4 personas inclusive pueden seguir teniendo ciertas debilidades dependiendo del negocio. Y algo que también complementando un poco lo que comentabas de qué es lo que más suma, creo que por lo menos a mí, volviendo hacia atrás, fue la parte, digamos, de cuantitativa, análisis cuantitativo, que toda la data ahora se vuelve mucho más relevante. Inclusive, pues yo la semana pasada saqué el curso de inteligencia artificial de la Católica porque tenemos ese beneficio de MBA for Life. Tenemos acceso a todos los cursos, entonces cada vez la malla va evolucionando, me imagino, las necesidades. Y entonces tenemos siempre acceso a pues esos cursos, esa información que es relevante hoy en día. Y yo saqué AI, ¿verdad? Entender cómo está el tema de AI. Y me abrió la mente a un montón de cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas nuevas. Que hace 10 años que yo me gradué del MBA, AI estaba antes que en pañales, pues, o sea, era como una idea que nadie se imaginó que estaríamos hoy en día en esto, ¿no? Y ahorita dijiste que estabas buscando un socio. O sea, empezaste solo y ahora estás buscando socios. Empecé solo y por el mismo network que vas generando y todo, la gente te va buscando. También esa es otra cosa como súper relevante y en boga. Tenés una marca personal, aunque no trabajes como marca personal, tu reputación es tu marca personal y la gente te busca o alguien pide alguna referencia y te dice, mira, ¿cómo puedes trabajar? Entonces, a raíz de eso, yo estaba solo y se me acercó alguien y decía, mira, podemos unirnos, yo tengo esta parte, pues tenés esta parte, y entonces juntos podemos armar una propuesta mucho más diferenciada, mucho más completa, hagámoslo juntos, en vez de que nos veamos de aquí a 10 años y vayamos todavía remando solitos, mejor ya que a 10 años la visión es, vamos ya a estar en nuestro yate, ¿va? No vamos a estar en nuestro barquito remando, sino que ya uniéndonos con diferentes personas. Yo creo que también es bien importante estar abierto a unir esfuerzos, ¿verdad? No necesariamente por hacerlo solo te va a ir mejor. Y a veces, muchas veces pensamos que, ay, no, prefiero hacerlo solo, prefiero hacerlo yo. Mejor trabajar y hacer sinergias, ¿verdad? Sí, de hecho, cuando uno está levantando capital, pues casi uno de los requisitos básicos es quién es tu socio, ¿verdad? Tener socios, porque el camino de un emprendedor es un sub y baja, ¿verdad? Es un roller coaster. Sí. Y en los momentos que estás bajo, no estás tomando las mejores decisiones, pero si tienes socio, no necesariamente los bajos coinciden, ¿verdad? Uno está pensando en que está súper abrumado y el otro está pensando claro. Sí. Entonces, por eso, al ser inversionista, es tan importante evaluar la dinámica de los socios, ¿verdad? Sí. Me imagino no tuviste que levantar capital por la modalidad del negocio, no, ¿verdad? Que es un poquito más un servicio que... Es más servicio y es un tema de que vas generando este capital de trabajo en base a la demanda. Al final de cuentas es como mayoreo, pues compras a un precio y vendes a otro precio. Obviamente tenés que cuidar tu cash flow como cualquier otro negocio, que si no lo cuidas eso te puede matar, por más que vendas un montón pero no tenés cash te morís. Entonces se va construyendo, ¿verdad? Y si tenemos acceso, digamos,
a la hora de la hora que si esto lo paramos haciendo muy muy bien y tenemos muchísima demanda y nos toca financiar pues compra o desarrollo o infraestructura, pues tenemos opciones dentro del equipo que nos pueden financiar, digamos, no es algo que simplemente estamos como no nos vamos a financiar y vamos a ir así bootstrapping hasta que esto camine, pues entendemos que eso es un freno grande si no te financias, pues, o sea, puede ser la gasolina que nos puede acelerar todo esto, ¿no? Y hay una cosa que quizás no sé qué opinan, pero que me ha tocado hartos casos y quizás sería bueno mencionar. Hay que pensar mucho cuando hablamos de socios y de emprendimiento en los malos tiempos, en los malos minutos, en las tensiones, en los problemas, ¿no? Y efectivamente, esto es como un matrimonio que tiene problemas, qué sé yo. Y por eso te diría yo que alguna de las cosas importantes que yo siempre recomiendo al tema del emprendimiento, ¿no? Que me pasa que justo se confunde, creo yo, la complementariedad de los roles con las decisiones básicas de un negocio que deberían ser absolutamente conjuntos. ¿A qué me refiero? De repente pasa en sociedades donde uno dice, bueno, mi socio es bueno para el finanzas, yo bueno para el marketing, entonces... Yo tomo todas las decisiones de marketing. Tú tomas la administración de la empresa. Claro. Entonces firma tú, yo no quiero mirar los números. Eso se ve negro. ¿Eh? Eso se ve negro. Porque en el fondo lo básico del negocio y la estructuración desde la conciliación bancaria hasta los movimientos, ahí se pueden generar roces de confianza. Oye, pero ¿por qué moviste? ¿Por qué hiciste tú? Oye, ¿por qué fuiste al restaurante y lo rendiste como otros gastos? ¿Qué pasó? Porque tú lo estás manejando. Yo no. Entonces, la administración del negocio, por ejemplo, la firma conjunta, etcétera, todos esos elementos son muy importantes mantenerlos en conjunto y poder buscar la manera de ir generando en conjunto también las dinámicas de qué queremos, qué es lo que queremos para el aspecto financiero de nuestro negocio. Por eso te digo yo, este tema que me recordé de este ejemplo del estudiante que me decía que yo estoy en el área de marketing, pero finanzas me doy cuenta que es tan importante. Bueno, hay que darse cuenta de que los números son parte constitutiva de un modelo de negocio, de un negocio. Entonces, uno no puede obviarlo por el hecho de hacer complementariedades con un socio. Yo creo que eso es un warning bien importante. No, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que la parte de la confianza es lo que termina disrumpiendo todo el proyecto en conjunto, porque si uno no puede confiar casi al 100% en tu socio, eventualmente va a haber un roce importante, ¿verdad? Porque esa desconfianza se va incrementando con el tiempo, a menos que haya pues una comunicación así muy, muy, muy fluyente. Con el tema de los socios, no sé si es algo que se pueda generalizar, pero para mí es la generosidad. ¿Qué significa eso? Que yo quiero ser generoso con mi socio, trabajando, asumiendo ciertas responsabilidades en vez de tratar de empujarle a él responsabilidades, ¿verdad? Como en un matrimonio, como decías, como que no se trata de llevar la cuenta de quién hizo qué. Yo fui al súper la vez pasada, te toca ir a ti. Igual con las sociedades. Si yo estoy pensando en cómo hacer que mi socio sea exitoso y él está pensando en cómo hacer que yo sea exitoso, pues hasta el momento ha sido genial. Ahora, tal vez quisiera que platicáramos un poquito de la importancia de las relaciones para tu negocio, Paul. Cómo eso fue floreciendo, no sé si desde antes de tu MBA, y cómo has trabajado en el arte del networking o el arte de las relaciones con la gente. Mira, el tema de las relaciones para mí es sumamente importante y yo sí, no sé si para bien o para mal, a veces me va por el otro lado, pero siempre veo la buena intención en las personas. O sea, yo llego con alguien y esta persona me quiere ayudar, yo lo voy a ayudar hasta que me demuestren lo contrario, ¿verdad? Y me he topado con personas que te ven al revés, ¿verdad? Vos sos un enemigo hasta que me demuestres lo contrario.
Entonces, para mí, esta visión de siempre estar abierto, conocer nuevas personas, ver cómo te puedo ayudar, me gusta mucho conectar a las personas, no para mi beneficio, sino para el beneficio generalizado, al final de cuentas, como sociedad y pues como humanidad, si querés verlo así. Si todos velamos por el beneficio mutuo, todos vamos a salir hacia arriba. Entonces, siempre fue algo que trabajé. Entonces, siempre trabajando, viéndolo todo esto a través del MBA, pues obviamente uno tiene acceso a un network de egresados y de tu misma promoción que si bien se vuelven emprendedores, se van volviendo, digamos, van creciendo en la escalera corporativa y se vuelven directores de empresas, siempre con esa misma voluntad de apoyar, de conectar, te regresan las cosas, ¿verdad? Entonces siempre con esa mente abierta, esa mente de yo te ayudo, vamos y yo te recomiendo, hace esto, te regresa. Yo soy muy como, no sé si has leído el libro de Give and Take, soy giver, ¿verdad? Y me han quemado y me han lastimado en alguna ocasión, pero yo salgo con la conciencia limpia de todas esas relaciones. Si me lastiman a mí, no está en mí, está en la otra persona que actuó mal o con mala fe o con mala intención. Entonces yo me escudo de esto y he perdido cosas y me ha ido mal con algunas personas, pero en general vivo en paz conmigo, vivo en paz con mi forma de comportarme y con las relaciones que tengo y la gente que busca ayudarme a mí también de manera recíproca. Y para mí es eso, ¿verdad? Entonces, y a través de la maestría, pues conocí grandes amigos, seguimos en contacto y pues me están ayudando inclusive en este negocio donde algún cliente me dice, mira, necesito quien no pueda hacer esto en Guate, busco en Guate, tal vez no encuentro, y ahí en el grupo rápido alguien conoce esto y te han caído 4 o 5 contactos, habla con este es el gerente de esto, tengo relación directa con el director de esto, hablarle, y de la misma manera como que la misma comunidad, si alguien necesita algo de Guate y yo tengo cómo ayudar, pues ¿por qué no? Sí. ¿Verdad? O sea, lo que entiendo es, tu filosofía es siempre estar con un estado mental de dar, Sí. ¿verdad? Y de ayudar y de ser generoso sin la expectativa de qué va a hacer esta persona por mí después, y solo confiar en que pues eso regresa, y independientemente de si regresa o no, estás tranquilo. Sí. Yo soy una persona muy creyente, soy católico y creo mucho en Dios y los tiempos de Dios y que Dios nos pone personas en nuestro camino que nos ayudan y estamos nosotros podemos ser la respuesta a una oración de alguien con una mano, pues, o con un apoyo, y que quede así, pues. Sí, la verdad es un consejo muy práctico, ¿verdad? En vez de ponerse a ser tan estratega con el tema de las relaciones, ¿verdad? Que a veces eso se vuelve muy impersonal, apuntando ahí, ¿verdad? Voy a contactar a tantos de mis compañeros cada 2 semanas, sino solo estar abierto. Si sale la oportunidad de dar y ser generoso, tomarla. Ajá. Ese es como el default para mí. Entonces ni siquiera tenés que estar pensando, ¿será que me conviene? ¿Será que no me conviene? ¿Será que me va a salir algo de esto o no? O mejor me lo guardo porque puede ser mi competidor después. No, o sea, necesito el contacto de tal que dale. O sea, igual yo ya tengo una relación, ya tengo un contacto, una historia con las personas que si tu valor agregado es los emails que tenés de alguien o el teléfono de alguien, eso lo conseguís, o sea, es público muchas veces, haces un Google search y ahí encontrás un montón de información. Entonces, mejor pues dar, pues, y al final de cuentas ese goodwill te regresa. Buenísimo. ¿Cómo lo ves, Claudio? Está bien. No, totalmente de acuerdo. A ver, hay un tema que tú dices, tú lo enfocas muy bien, porque tú hablas de este tema de ser, de entregar. Y yo también lo enfoco desde una mirada desde la humildad. O sea, saber que no lo sabemos todo. Sí. Saber que no vamos a poder hacer todo solo. Saber ese tipo de conceptos que tienen que ver con entender que a lo mejor puedo ser muy bueno en lo que hago, pero necesito de los demás. Yo creo que cuando nosotros estamos en el mundo empresarial, en forma honesta, no significa que todo es transacción, pero yo veo subvaluación de este concepto. O sea, veo
que no se le da el valor. Fíjate, me pasa a mí los alumnos de todo pregrado, alumnos que están estudiando ingeniería comercial, y siempre a mí me gusta hacer los grupos, hacerlos yo. Entonces me dice, profesor, pero no quiero estar con mi amigo. Entonces yo les pregunto, y siempre parto las primeras clases, y le digo, oye, ¿tú cómo te llamas tanto? Preséntalo a él, a otra persona, distinta. ¿Ya? Profesor, no lo conozco, pero preséntalo. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué le apasiona a él? Háblame de él. Es que, profesor, no me obligue a hacer... No, pero ustedes no se dan cuenta que acá van a pasar 5 años y entre ustedes, que son 400, ¿cuántos no van a conocer? O sea, conózcanse, sepan la pasión del otro. O sea, y eso, fundamentalmente, por una parte, tiene una riqueza personal, yo creo que es súper importante. De ahí a lo mejor salen grandes amigos, como también grandes posibilidades de mejorar mi negocio, a lo mejor en un minuto que yo estoy absolutamente complicado. Sí. Entonces, esa subvaluación del networking y ese ser humilde y decir, mira, en realidad yo necesito de los demás, yo te diría que es algo que es absolutamente necesario hoy día en los negocios. Claro. Eso es absolutamente necesario, ¿no? Bueno, para ir cerrando entonces, quisiera que me contaran un consejo que hayan recibido que signifique mucho para ustedes, o un libro que quisieran recomendarle a nuestra audiencia que hayan leído más de una vez o que recomienden frecuentemente. Empezamos contigo, Claudio. Sí, claro. Mira, hay un libro que yo encuentro que es muy simple y es muy real, ¿no? A lo que apunta, que se llama The Paradox of Choice, ¿no? De Barry Schwartz. ¿Por qué menos es más? Entonces, este concepto de menos es más, yo creo que es algo que siempre todos nosotros tenemos que estar reevaluando, ¿no? Siempre estar pensando, por ejemplo, si soy una empresa de consumo masivo, siempre pensar desde la perspectiva que tenemos demasiados SKUs. Siempre pensar de que tenemos que bajar. ¿Por qué se justifica tener tantos servicios? ¿Por qué se justifica ir a tantos países? ¿Por qué se justifica? ¿No? Porque distorsiona obviamente la estructura de los negocios y también obviamente a un cliente, a un consumidor que ve 25 mermeladas de distintos sabores, al final termina no comprando ninguna. Entonces son conceptos comerciales súper interesantes, de la fibra comercial muy interesante. Y yo más que un consejo, yo diría una cosa que una vez me pasó a mí y que ojalá no les pase a ustedes. ¿Eh? Yo diría que esa cosa puede ser interesante. Que llegó un CEO nuevo y estábamos todo el C-Level comentando distintos temas y el CEO comentó sobre algo que debería trabajarse. Pero lo comentó no dando una indicación, sino que, oye, esto debería trabajarse. Y pasó que el que estaba al lado mío dijo, yo lo tomo. Y el que estaba al lado mío era de finanzas y el tema que estaba hablando el CEO era un tema comercial. Entonces yo me sentí mal porque yo lo tomé como un comentario y no lo tomé como una invitación a la acción. Entonces, de ahí yo siempre pensé la importancia de cuando alguien está conversando algo contigo, siempre puede haber una invitación a la acción. No necesariamente te lo va a pedir de una manera definida, sí, pero está diciendo, oye, acá hay una problemática. Bueno, yo lo tomo. Es una forma de abordar proactivamente la resolución de problemas, es una forma donde tú hablas del personal branding, ¿no? Donde tú empiezas a generar una diferenciación frente a los demás por la forma proactiva de tomar los temas y ojalá no les pase. Buen consejo, buenísimo. Gracias. Bueno, un poco siguiendo un poco las recomendaciones, hay un libro que se llama Why Simple Wins, que también es enfocado a eso, como tratar de ir simplificando procesos y demás, que también yo lo recomiendo, se me escapa ahorita el autor, pero para ahí lo agregamos para a que las lo notas busquen. Del episodio. Sí, cabal. Y ahí les voy a comentar un poco el libro que yo recomiendo mucho, pero también unido a la recomendación, creo que también en la contraparte, y ahorita sí se me despertó, digamos, ese incidente cuando estás en una posición de liderazgo o muy visible ante muchas personas de la compañía, hay que tener mucho cuidado también cómo decís y qué decís, porque a veces un simple comentario la gente lo toma como esto le está preocupando y tenemos que trabajar esto y esto, y al final de cuentas tu voz
se magnifica muchísimo más cuando sos el líder de una corporación, cuando sos el líder de un equipo de trabajo muy, muy grande. Y muchas veces no realizamos que van a masificar o van a amplificar o van a poner nuestro comentario en esteroides, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que estar muy consciente, y si a veces sentís que se está yendo por un lado el tema, es ponerle un freno a las personas y es, mira, no te desenfoques en nuestros pilares estratégicos en los que estamos trabajando, porque yo dije, el rojo de este empaque no me está convenciendo, pero no es para que rebrandies y rediseñes y te enfoques en cambiar todo esto. Es un comentario al aire, pero esos comentarios al aire muchas veces se magnifican y se sacan de contexto a veces, entonces hay que estar muy consciente en eso. Y el libro pues que yo recomiendo y va muy en línea a lo que les platicaba un poco antes, se llama The Book of Joy. Es una conversación, digamos, entre el Archbishop Desmond Tutu y el Dalai Lama, y hablan de cómo somos joyful, ¿verdad? No sé cuál es la traducción literal al español, pero es hablar como de gratitud, de humildad, de perdonar, y que todas estas cosas te van a regresar, te van a hacer más feliz, y que al final de cuentas, si bien estamos al frente de una corporación o de un negocio o algo, pues queremos generar y queremos pues ganar, ¿verdad? De alguna manera, y salir adelante, pues también hay que pensar mucho en cómo somos felices haciéndolo y cómo estamos plenamente viviendo, haciendo estas cosas, en que nuestro trabajo no se vuelva un obstáculo a nuestra felicidad y a la felicidad que podemos dar y compartir con las demás personas y las personas que están dentro de tu organización. Sí. Buenísimo, Paul. Qué bueno que cerramos con una nota tan positiva, porque tampoco solo se trata de sentarse y resolver problemas, de hacer negocios, sino de sentir esa satisfacción y esa alegría y joy que decís. Uh-huh. Pues gracias a los dos, ha sido un gusto y espero poder platicar otra vez. Claro que sí, un gusto, gracias por recibirnos. Muchas gracias.